Bueno, listo. Creo que ya estamos todos, y si no una buena mayoría de los que estamos invitados a la participación de la clase de hoy, ¿sí? Entonces, comencemos la capacitación. Es una capacitación de seguridad vial. ¿Sí? Mi nombre es Cristian Fuentes, yo soy instructor en el área y hago una amplia trayectoria, miembro también de la National Safety Council americana. Y la idea de la clase de hoy es conversar un poco acerca de la conducción defensiva. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros para tratar de conducir a sabiendas de que estamos siempre en riesgo de los accidentes? ¿Cómo tratar de limitar los accidentes? Muy bien. No estamos exentos, insisto, de ellos. Así que, bueno, vamos a tratar de entender qué es lo que nos trae el conocimiento al respecto. Vamos a hablar de seguridad vial. Entonces, ¿qué significa seguridad? De latín securitas se refiere a estar exento de peligro, daño o riesgo. Sabemos que no estamos exentos. Es imposible estar exento de un peligro. De hecho, al salir de nuestra casa, de nuestra, digamos, área de trabajo, nosotros podemos tener un accidente sencillamente podemos estar moviéndonos. Dentro del área vial, que es relativa a la vía, nosotros vamos a tener un sinfín de componentes que vamos a ir desarrollando en la tarde de hoy. ¿Qué es la seguridad vial? Es el conjunto de acciones y mecanismos que garantizan el buen funcionamiento de la circulación del tránsito, mediante la utilización de conocimientos, leyes, reglamentos y disposiciones y normas de conducta. Bien sea como peatón, pasajero, como conductor, a fin de usar correctamente la vía previniendo los accidentes de tránsito. Fíjense una cosa, aquí estamos viendo tres roles: peatón, pasajero y conductor. Como usuarios de las vías, nosotros vamos a tener tres roles, y así lo establece el Código de Tránsito. Vamos a ser peatones, así como peatones nosotros nos vamos a subir en un vehículo y podemos ser pasajeros, y bajamos de nuevo de ese vehículo y somos peatones, y si nos montamos en un vehículo vamos a ser conductores. Es decir, una misma persona cumple tres roles. Y el Código de Tránsito establece los derechos y deberes de cada uno de estos roles. Entonces, la idea es que cada uno de los usuarios cumpla correctamente la ley para evitar los accidentes de tránsito. Muy bien. Entonces, el código nos establece que un accidente, o bueno, más allá de lo que nos diga el código, un accidente es un suceso que ocurre generalmente cuando un vehículo colisiona contra uno o más sectores de la vía. Una obstrucción, un poste, un edificio, ¿sí? Estos accidentes resultan con daños materiales, existen accidentes con daños materiales, o daños humanos. Es decir, tenemos básicamente dos tipos de accidentes: el con daños materiales y el accidente con lesiones. Con daños humanos, ¿qué vamos a tener? Lesiones graves a las personas, con discapacidad o muerte. Los accidentes con daños materiales nos van a producir los daños al vehículo o a objetos o cosas. No necesariamente va a haber lesiones a las personas. Y evidentemente va a haber costos financieros y pérdida de tiempo y dinero. ¿Sí? Nos dice el Código de Tránsito. De acuerdo al artículo 2 del Código Nacional de Tránsito, un evento generalmente involuntario. Importante con esto. Cuando hablamos... Un momentico, por favor. Espera un momento. Muchachos, por favor, apaguen los micrófonos para que la capacitación se pueda escuchar claro. Sí, eso le iba a comentar, que escuché varios audios. Por favor, eso. O por favor, las personas que llama Aramis, por favor, siléncielo. Sí, en una parte allí aparece un micrófono con una cosita así. Creo que ya. Licencia el micrófono. Sí, parece que ya. Muy bien. Repito, el Código de Tránsito nos establece
una definición en su artículo 2. Es un evento generalmente involuntario, generado al menos por un vehículo en movimiento. Siempre que haya vehículos en movimiento y haya un accidente contra objetos, contra personas, contra cosas, estamos hablando de un accidente de tránsito. Si el vehículo está detenido y una persona tropieza contra el vehículo, no hay un accidente de tránsito. Muy bien, sencillamente es un incidente o un daño. Se supone que realmente siempre va a ser involuntario, porque nadie quiere hacer daño o ejecutar daño con un vehículo. No obstante, para eso están las autoridades, para hacer las investigaciones generales en el término. Entonces, siempre que haya un hecho donde un vehículo en movimiento genere daños a personas o a bienes involucrados, se denomina accidente de tránsito. Evidentemente también va a afectar vías comprendidas dentro del hecho o la zona del hecho y va a afectar la afluencia de personas y de movilización. Para ello, o para disminuir la accidentalidad en Colombia, desde el año 2004 se estableció la Política Nacional de Seguridad Vial desde la Resolución 4101, 28 de diciembre de 2004, donde se instaura el Plan Nacional de Seguridad Vial en Colombia. Imagínense, 2004, estamos en 2020. Se está hablando de 16 años de trabajo para disminuir la accidentalidad y todos los días seguimos hablando de accidentes de tránsito en Colombia. Una accidentalidad altísima. Muy bien. Dentro de este plan, el artículo 7 del Código Nacional de Tránsito le da la legalidad, lo jurídico a este plan. Y nos dice que las autoridades velarán por la seguridad de las personas y las cosas en la vía pública y privada abierta al público. Asimismo, sus funciones serán de carácter regulatorio, sancionatorio, y sus acciones deben ser orientadas a la prevención, asistencia técnica y humana de los usuarios de las vías. Fíjense esto. El ámbito de la Autoridad de Tránsito Nacional se establece en las vías públicas y las privadas abiertas al público. ¿Qué es una vía privada abierta al público? Una vía de un centro comercial, una vía de un conjunto, una vía donde esa zona esté cerrada al uso de usuarios constantes externos a un área que no es privada. ¿Sí? Entonces yo entro a un centro comercial y tengo un accidente, la Autoridad de Tránsito tiene que velar por la situación allí adentro. Y por eso se establece también que la seguridad vial es un compromiso de todos, no es solamente del Estado. No es que el Estado tenga que hacer la vía, no, el Estado tenga que garantizar la seguridad. Todos y cada uno de nosotros tenemos que aportar nuestro granito de arena para hacer esa unión de fuerza y disminuir la accidentalidad en el país. ¿Por qué? Porque resulta que la accidentalidad es la segunda causa de muerte en Colombia. La segunda causa de muerte en Colombia. La primera causa de muerte es las afectaciones al corazón y todo lo que son enfermedades coronarias. Fíjense lo que dice allí. En los últimos 10 años, más de 58.000 personas han fallecido en las vías. El año pasado, en 2019, murieron 6.352 personas. Estamos hablando de 60.000 colombianos prácticamente que ya no están hoy con nosotros. ¿Por qué? Porque condujeron erróneamente, porque el accidente los dejó fuera de nuestras vidas. Más allá de la cantidad de personas que puedan haber afectado por el conflicto armado o por cualquier otra razón. ¿Listo? Esos números nos dan un dato importante. 15 personas fallecen al día en Colombia por accidentes de tránsito. Es decir, cada día mueren una persona en un departamento y al día siguiente una persona en otro. Y así. Es decir, estamos hablando de 15 personas fallecidas al día. La meta del Estado, del Ministerio de Transporte, es reducir la cifra de muertes en 26% hasta el año que viene. Pero no vamos ni siquiera por el 6% hasta hoy. Entonces, la preocupación, ¿cuál es? Darnos a cada uno de nosotros esa responsabilidad para que llevemos adelante el plan de seguridad vial. Según medicina legal, ¿quiénes son los fallecidos? Personas entre 15 y 39 años, es decir, jóvenes. Estamos hablando de personas netamente dentro de su edad útil laboral y evidentemente académica, de 15 a 39 años. Eso quiere decir que el 51% de los muertos y el 58% de los heridos son jóvenes. Dentro de esas personas fallecidas, 37% fallece entre sábado y domingo, y no precisamente porque van a la iglesia. Adivinen por qué.
Allí mismo metemos una cifra importante. En diciembre es el mes donde hay mayor porcentaje de fallecidos. Y no todos se mueren en las noches. Aproximadamente el 16% fallecen entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde. Entonces, a toda hora, digamos que en todo momento vamos a tener la posibilidad de que se ocurra un accidente de tránsito. Vamos a tener una catalogación importante dentro de los usuarios de las vías. ¿Quiénes son las personas que más mueren? Los motociclistas. ¿Sí? El 47.36% de los motociclistas, de los afectados, son motociclistas. Los segundos son los peatones y los terceros son los ciclistas. No tenemos que dejar de lado ningún actor de la vía. Sin embargo, tomen en cuenta que motorizado es el primero por muchas razones. ¿Sí? Incumplimiento de normas, etc. Estos motorizados son los primeros en fallecer. ¿Sí? Digamos, el porcentaje mayor en fallecidos. También es el porcentaje mayor lesionados. Como hablamos, el segundo grupo de fallecidos están los peatones. Ya sea porque no usan los peatonales, ya sea porque cruzan inadecuadamente, ya sea por alguna razón. Pero es el segundo lote de porcentaje de fallecidos en las vías. Y también es el segundo en número importante de heridos en las vías de nuestro país. La mayoría de accidentes en Colombia se debe a los malos hábitos de conducción que tenemos. ¿Sí? Porque es que a mí me enseñó mi tío, me enseñó mi primo, mi papá, eso de meterse en contravía un pedacito no importa. Entonces son malos hábitos que tenemos ya arraigados por cultura y por aprendizaje. ¿Qué tenemos que hacer hoy? Aprender a desaprender y reaprender. ¿Sí? Vamos a entender que nosotros... Uy, se activó un micrófono. A ver, si se ve bien. Es que tenemos un audio activado por allí. Y eso hace que se ponga lento también la presentación. Qué pena. Listo. Muy bien, entonces les comentaba que por malos hábitos de aprendizaje durante el proceso de la conducción, porque creemos que conducir es eche gasolina y avance. Nosotros hemos incorporado en nuestro comportamiento una serie de fallas que creemos que son normales, porque las vemos cotidianamente, pero no necesariamente es así. Entonces, como este cumplimiento normativo se debe empezar a aplicar, nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestras conductas. ¿Sí? 9 de cada 10 accidentes se dan por falla en comportamiento. Entonces, debo aprender a desaprender y reaprender. Voy a dar unas informaciones nuevas. Esas viejas, ustedes las comparan, dicen, uy, no se parecen en nada. La vieja la desecho y la nueva la coloco. Eso es lo que tenemos que ir haciendo poco a poco. Una de las fallas en comportamiento más importantes comienza con el exceso de velocidad. El 40% de los accidentes se genera por un exceso de velocidad. Luego tenemos el irrespeto a las normas de tránsito. Luego tenemos el conducir en estado de embriaguez, el alicoramiento. Y por último, la violación a las normas de tránsito. Me voy a meter un poquito en contravía, voy a respetar aquí este semáforo porque es muy tarde, el pare, esta ciudad nadie lo respeta, entonces yo tampoco, no me voy a colocar el casco. Entonces este tipo digamos, de comportamientos son los que van poco a poco haciendo que los accidentes se presenten en nuestras vías. Según medicina legal, la mayoría de las víctimas que fallecieron tenían entre 20 y 29 años. ¿Sí? Una buena parte de estos motorizados tenían esa edad. Las personas que tenían más o menos 20 a 29 años entre los lesionados se cuentan sobre los 10.000. La población joven está siendo diezmada por los accidentes de tránsito. Muy pendientes con esto. Hoy está de moda el COVID y el COVID nos está matando y todos los días nos dan cifras de muertos de COVID. Pero si todos los días nos dieran cifras de los accidentes de tránsito, yo creo que condujéramos muchísimo, muchísimo mejor.
A pesar de que todos los días aparecen redes sociales y todos los días aparece en televisión, no le estamos prestando la atención adecuada a este fenómeno, ¿sí? Fíjense que en el año 2019 hubo una curva en la que creció la cantidad de muertos. Por acá lo podemos ver. La mayor cantidad de muertos comparado con 2018 fue de 100 muertos más, aunque bajaron los lesionados. Pero vamos a ver, entonces, la mayor cantidad de fallecidos son los motociclistas. Los que iban en bicicleta, los que iban en automóvil van menos. ¿Quiénes se mueren? Se murieron 5.162 hombres versus 1.166 mujeres. Siempre he dicho que los hombres echamos cuentos y decimos que la mujer no sabe manejar y todo aquello. En efecto, hay una situación importante. La mujer es más precavida al conducir. Y eso tenemos que dejarlo en claro. Y la mujer es mucho más precavida y por eso la accidentalidad en mujeres es menor. El hombre es un poquito más temerario, es un poquito más confiado. Y cuando hay exceso de confianza, hay riesgo de incumplimiento de normas. Es por eso que la cifra de hombres es mucho mayor en fallecidos. Como vemos abajo, en la parte inferior de la lámina, 3.363 fallecieron en choques, otros atropellados, otros en volcamiento. Pero más allá de los tipos de accidentes, que ya vamos a hablar acerca de ellos, es importante reconocer quiénes son las personas y por qué esos factores del tránsito nos están afectando. Los ciclistas. ¿Qué pasa con los ciclistas? 9% de los ciclistas se incrementó, el número de ciclistas en fallecidos. 90% de los ciclistas fallecidos fueron muertos en área urbana. 75% ocurrieron en cruces, importantísimo. Los ciclistas no respetan los pares, los ciclistas no respetan los semáforos, los ciclistas van en contravía y por eso en los cruces se encuentran con un vehículo. Otro de los hechos importantes, muchas de las personas fallecidas que iban en bicicleta tuvieron lesiones craneales porque no tenían casco. Entonces, hay que tomar en cuenta la seguridad. La seguridad no solamente depende de la parte externa, la seguridad la pongo yo. Los accidentes viales son uno de los más ocurridos. Mucha gente le teme a subirse en avión y fíjense lo que dice abajo. En 2017 murieron 97 personas como pasajeros de buses y busetas y solamente 22 fueron pasajeros de avión. Entonces, le tememos a algo cuando realmente a lo que sí no le deberíamos tener miedo es a los accidentes de tránsito y los tenemos a diario, los tenemos ahí junto a nosotros. Por eso tenemos que tomar en cuenta que el manejo defensivo, busca una movilidad segura, busca que nosotros tengamos una mejor actitud en la conducción y esa actitud debe ser modificada, cambiada, porque forma parte de que el ser humano toma decisiones inadecuadas y es el causante del 90% de las causas de los accidentes. ¿Cómo vamos a conducir mejor? Pues aplicando técnicas de manejo defensivo. Es decir, evitando accidentes a pesar de las acciones incorrectas de otros y de las condiciones adversas que se nos encuentren en las vías. Yo puedo conducir perfectamente, yo soy un conductor 1A, pero el que está delante, el que está a un lado, el que está detrás de mí y el que está al otro lado, no sé cómo se está comportando. De repente sí son 1A, pero no sabemos. Entonces yo debo pensar que esos conductores pueden ejecutar maniobras que me puedan accidentar a mí. ¿Qué debo hacer yo como un buen conductor defensivo? Bueno, principalmente identificar esos riesgos que tengo en la vía. De segunda, verificar cuando yo estoy conduciendo, es decir, usando constantemente la vista, el oído, los sentidos de la percepción, qué puede suceder y por qué yo debo actuar oportunamente ante ciertas acciones del resto de los entornos o de mi entorno. Como conductor debo introducir en mi conocimiento normas de tránsito, ¿sí? Normas de tránsito generales, nacionales, municipales, distritales. Debo conocer mi vehículo, cómo es mi vehículo, cómo se comporta mi vehículo, cómo debo conducirlo. Hay situaciones que yo a veces desconozco del automóvil o de la moto que se aparecen y es porque precisamente no he leído el manual o no he tenido contacto con esa condición del vehículo. En todo momento
Debo tener una actitud profesional. Cuando yo me monto detrás de un timón, de un manubrio, de una moto, yo sencillamente debo ser un conductor. Yo no debo ser la persona que sencillamente se quiere desplazar de un punto A a un punto B. Yo debo tener unos elementos de profesión, de profesionalismo ante el volante. Debo saber que me voy a encontrar con personas imprudentes, con personas que tienen un mal genio, con dificultades en la vida. No puedo hacerme cómplice de este tipo de situaciones. Debo tener juicio para tomar decisiones seguras. Debo saber hacia dónde voy. Debo conocer la vía. Debo conocer los desvíos, las rutas. Debo saber si alguna vía tiene un mal estado o no lo está. Visión a corta y a larga distancia. Yo no puedo conducir sencillamente mirando acá. No puedo mirar todo el tiempo el celular. Debo mirar por lo menos a 100 metros adelante. Y tengo que tener una capacidad técnica para conducir correctamente. Debo practicar, practicar y practicar y eliminar todos los vicios y malos hábitos que yo tengo como un conductor. Por eso, un buen conductor que maneja la defensiva se adapta al estado del camino, se adapta al clima. Hay climas que no me permiten ver, hay climas que son ventosos y me pueden hacer guiar de manera inadecuada. Conserva la calma. No se pone a pelear con el resto de los conductores, no grita, no pita. Es cortés, cede el derecho a la vía. Ah, pero si yo le cedo el derecho a todo el mundo cuando llego. A ver, si usted cede el paso, esa persona va a llegar y usted también. Toma en cuenta la falta de destreza de otros conductores. Es decir, cuando yo observo, el conductor de adelante no marcó la direccional y se metió, pero yo debo pensar eso. Debo ir preparado para ese tipo de acciones. Reconoce que no ejerce ningún control sobre las demás personas. A ver, cuando nosotros estamos viendo un partido de fútbol que le gritamos al técnico, pero cámbialo, 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 cámbialo. No nos va a hacer caso porque no nos escucha. Entonces no le gritemos a través de los vidrios o a través de nuestro casco a un conductor que no nos escucha y no va a hacer lo que nosotros queremos que haga. ¿Sí? Estemos alerta ante cualquier cosa que se pueda presentar y evidentemente manejemos adecuadamente. El manejo defensivo tiene 3 elementos. 3, son básicos. Y es basado en esto que nosotros vamos a tomar las decisiones adecuadas. Entonces, ¿qué debo hacer? Número 1, reconocer que cuando yo conduzco, adelante de mí hay un peligro. Entonces tengo que pensar, tengo que prever que ese peligro va a suceder. Yo no puedo salir sencillamente diciendo, Dios está conmigo, la energía y la fuerza me van a acompañar. Y le dejo eso a ellos. No, yo debo saber que adelante voy a tener una situación que me puede generar un daño. Entonces, preveo. No voy a suponer que todo va a salir bien. Debo dejar una puerta abierta. Pero es que eso es ser negativista. No, eso es ser realista. Muy bien, entonces ya pienso que algo puede pasar mal. Voy preparado. Si algo pasa, entonces promuevo la defensa. Dentro de todo lo que vamos a aprender, hay situaciones que yo voy a accionar. Entonces, de todas las que yo sé cuál uso, esa es la defensa. Entonces aprendo, hoy vamos a aprender unas formas definidas para hacer frente a unas situaciones específicas. Las vamos a aplicar cuando nos toque el tercer punto, que es actuar a tiempo. Porque, a ver, el de adelante frenó. Bueno, vamos a esperar a ver si frena completo o no. Entonces yo no hago nada, no. Si él frena, yo debo actuar a tiempo. Entonces, de primera, reconozco el peligro. De segunda, la defensa adecuada. La pongo acá y la uso. Esos son los 3 elementos para evitar accidentes. Eso es principio básico del manejo defensivo. Todas las personas tenemos que conducir defensivamente. En principio, ¿qué vamos a hacer? Aplicar conocimiento. El conocimiento tiene que ver con técnicas de conducción. Es decir, lo que yo aprendí cuando fui a sacar la licencia, que me pusieron a hacer prácticas. Eso de primera. Todos los días yo voy a conducir mejor, entonces voy perfeccionando mis técnicas de conducción. Debo saberme las señales de tránsito. ¿Cuáles son las señales reglamentarias? ¿Cuáles son las señales informativas? ¿Cuáles son las señales preventivas? ¿Cómo, para qué sirven y cuáles son? Y tercero, las reglas del tránsito.
Debo conocer las leyes, el Código Nacional de Tránsito, los decretos, las resoluciones municipales y distritales. Si yo me voy de viaje de un municipio a otro, o voy de un departamento a otro, debo saber, por lo menos, por lo mínimo, si en ese municipio al que voy a llegar hay pico y placa. O por lo menos, conocer las vías, si es en contravía, si sube en ciudad. Es decir, debo conocer todo. Por eso, un primer elemento es el conocimiento. El segundo elemento importantísimo es estar alerta. En todo momento mantener la atención, la concentración. Yo sé que a veces uno conduce y está hablando con el compañero de al lado, están los niños atrás peleando, se soltó el perro. No. O sea, tenemos que tratar de tener la concentración siempre adelante. Escuchar música es válido, sobre todo en viajes. Lo que no es válido es utilizar el celular y mucho menos es que yo tengo el celular conectado al manos libres. ¿Sí? A ver, el Código de Tránsito nos permite el uso de los dispositivos auriculares manos libres. Ok, usted se coloca acá y ya tiene las manitos para conducir o para conducir su moto. Pero si usted está conversando, usted va a estar pendiente de este cuento y su memoria va a estar acá, no acá. Entonces perdemos todo el punto de concentración. Estamos conduciendo apenas con el 30% de nuestra concentración. Pero es que así no me pone el comparendo. Muy bien, pero no piense en el comparendo. Piense en el accidente. Si usted está actuando de manera inadecuada y usted no está cumpliendo estos 5 elementos que vamos a detallar, usted puede causar un accidente. Recuerde que el ser humano causa el 90% de los accidentes. Si no estoy alerta, si no estoy concentrado, no puedo aplicar los 3 elementos que es ver el peligro, reconocer la defensa y actuar a tiempo. Entonces, no voy a estar alerta en una situación peligrosa y sencillamente puedo tener un accidente. Debo ser previsivo. Debo anticipar lo que la otra persona puede hacer. Debo prever lo que la otra persona puede hacer y debo prever también mi actitud de defensa. Y debo cerciorarme en todo momento, yo no puedo dar por sentado que algo está sucediendo y que va a ser así. Direccional, espejo, espejo y miro sobre mi hombro para cerciorarme que cuando yo voy a hacer el giro no hay nadie en mi punto ciego. Direccional, espejo, espejo, miro sobre mi hombro y me cercioro. No es, ¿dónde es? Aquí. Ay, qué pena, no lo vi. No. ¿Sí? Entonces, una conducción defensiva, siempre cumpliendo estos parámetros. Tener buen juicio. Y el buen juicio tiene que ver con reconocer que no estamos solos y reconocer que las otras personas tienen características diferentes, temperamentos diferentes y comportamientos diferentes. Y tenemos que tener un buen juicio para decidir adecuadamente en el momento más oportuno. Y por eso también tengo que modificar o darle fuerza a la habilidad, a manipular el vehículo, a saber que mi vehículo tiene un peso, un tamaño, unas dimensiones, ¿sí? Y ejecutar maniobras adecuadas, giros, frenadas, freno solo o freno con carga. ¿Sí? Esa diferenciación nos va a generar a nosotros 5 elementos acá que nos van a hacer mejores conductores, unidos con los 3 básicos que ya hablamos del manejo defensivo. ¿Cuáles son las causas de los accidentes? Bueno, inicialmente les comenté que el 90% de las causas de los accidentes son debido al factor humano. Aquí tenemos 5 causas, ¿sí? 5 causas que van: factor climatológico, factor vía, factor humano, factor velocidad y factor vehículo. Cuando hablamos de los 5 factores, fíjense que hay 3 que tienen que ver con el ser humano. El factor humano en general, ¿sí? Como comportamiento, como seres humanos. El factor velocidad, que lo domina el ser humano. Y el factor vehículo, lo domina el ser humano. Pero es que yo me accidenté porque es que se le reventó una llanta al vehículo. ¿Y quién no revisó la llanta? Pero es que me accidenté porque me quedé sin gasolina y entonces falló la bomba de gasolina. ¿Y quién no revisó la gasolina? ¿Y quién no revisó que la bomba estaba fallando? El ser humano. ¿Sí? Es que yo iba a 120 kilómetros por hora. Es que la carretera provoca meterle
más, pero ahí dice 80. El ser humano. ¿Sí? ¿Qué es lo que no puedo dominar? El factor climatológico. Es uno de los elementos que nos causan accidentes, pero vitales. Prácticamente a diario hay accidentes producto del factor climatológico. Hablamos no solamente de lluvia, ¿sí? Hablamos de otros factores. Lluvia, exceso de sol, contaminación, donde a veces no se ve muy clara la vía. Hablamos de polvaredas o de, sí, donde hay como nubes de polvo desplazándose. Todo eso forma parte de los factores climatológicos. ¿Qué nos producen básicamente los factores climatológicos? Inicialmente, una baja visibilidad. No puedo observar hacia adelante. Es que además el limpiaparabrisas está malo, causa humana, no tiene limpiaparabrisas bueno. Entonces no va a ver bien. Hay otro elemento, baja capacidad de reacción. Si no veo, hay neblina, entonces la neblina no me permite distinguir, y si algo se me aparece delante repentinamente, veo una sombra, veo algo, pero no distingo qué es, y si además ese vehículo no tiene las luces encendidas, pues me voy a estrellar. Entonces tengo una baja capacidad de reacción. Cuando está lloviendo, las llantas se adhieren menos al pavimento, entonces la frenada va a ser menos inmediata. Si la llanta además está en mal estado, va a tener un acuaplaneo. ¿El acuaplaneo qué es? Pasar por encima del agua, la llanta tiene un dibujo, ese dibujo va a ir evacuando el agua, pero si yo voy a exceso de velocidad, les doy un dato, si está lloviendo, conduzcan a una velocidad no superior a los 55 kilómetros por hora, porque esa es la velocidad adecuada para que el vehículo descargue la mayor cantidad hacia afuera. Pero es que las llantas son grandes, son fuertes, no, es lo recomendable, para poder tener además una reacción inmediata o una reacción más rápida al frenar. Mantener una distancia adecuada entre vehículos. ¿Por qué? Porque si yo no tengo una distancia adecuada con el vehículo adelante, sencillamente le llego y tengo un choque por alcance. Entonces, debo incrementar la distancia cuando haya lluvia, cuando haya neblina, cuando yo no pueda ver bien. Eso es un elemento importantísimo con respecto al factor climatológico. El factor vía es otro de los elementos importantísimos para tomar en cuenta cuando vamos conduciendo. La vía tiene muchos elementos que nos pueden generar accidentes. Uno de ellos, la falta de mantenimiento, huecos. Peor aún, huecos con lluvia. Entonces yo no veo el hueco, no veo la profundidad del hueco, la lluvia llenó el líquido y le pasé por encima y me estrellé. ¿Sí? O me caí completamente. Ha sucedido en ciudades eso. Entonces, uno de los factores, la falta de mantenimiento de la vía. Segundo factor de la vía, una vía recta, es bellísima, larguísima, pero es tan monótona que me da sueño. Entonces, esa fatiga, ese sueño, sencillamente ustedes deben vencerlo. La vía nos va a llevar a un punto de tolerancia mínimo. Debo dominarlo. O descanso, o abro la ventana para que me entre un poquito de viento, o pongo música, o le digo a las personas que están alrededor que me hablen. Pero yo debo vencer esa monotonía. Otro elemento del factor vía, ¿cuál es? El tráfico. El exceso tráfico, excesivo tráfico. Yo puedo ir de un punto A a un punto B en tanto tiempo, pero si en ese momento yo voy desplazándome a la velocidad normal y me encuentro con un trancón, puedo estrellarme o sencillamente me puede cambiar mi conducta como conductor. ¿Sí? Mi temperamento, mi manera de ver las cosas, me va a generar estrés. Entonces, ese elemento vía es importante para tomar en cuenta. Y hay otro factor que también nos hace parte como conductores activos, es la señalización. Hay vías que no tienen buena señalización, hay señalización confusa, hay señalización inexistente. Entonces, sencillamente tenemos que tomar previsiones con respecto, si yo no conozco una vía, cómo salir, cómo incluirme en otra vía, cómo llegar. Porque yo no puedo decir, ay, ahí era, y cruzar repentinamente. Puedo estrellarme, puedo causar un accidente al vehículo que está detrás. ¿Sí? Y les decía que nos hace parte activa del tránsito, porque si vemos una falla en la señalización, pues
Hay PQRS en el Ministerio de Transporte. Ustedes pueden colocar allí o en las páginas de tránsito de sus respectivos municipios. Ustedes coloquen allí, denuncia, no hay buena señalización. ¿Sí? Seamos parte activa de las soluciones, no necesariamente parte del problema. El factor humano. Fíjense que el factor humano va a tener muchos más elementos. Uno de los elementos más relevantes del factor humano es el factor psicológico. El factor psicológico, el ser humano nos va a, bueno, todos tenemos momentos difíciles en nuestra vida. Nos van a afectar nuestras decisiones. Es que estoy pensando que va a llegar el día del arriendo, va a llegar, a ver, mil cosas. Me dejaron, ¿sí? Dejé el celular con el WhatsApp abierto. ¡Ay, qué preocupación! Entonces, esos factores psicológicos van a ir afectando nuestra conducción. Hay otro elemento. Medicamentos. A veces tomamos medicamentos, jarabes, antialérgicos para el dolor, nos echamos goticas en los ojos y eso va a disminuir nuestra reacción cuando conducimos. De hecho, hay medicamentos que en su etiqueta dicen que si lo va a beber, si lo va a tomar, si lo va a consumir, no conduzca, no salga solo a la calle, porque genera adormecimiento, genera letargo, genera reacciones retrasadas. Las drogas, evidentemente. Drogas psicotrópicas, estupefacientes, drogas recreativas, como las quieran llamar, van a generar una reacción totalmente diferente en el ser humano. Hay drogas que aceleran el organismo y nos ponen eufóricos, y hay drogas que disminuyen y aletargan las decisiones. Entonces, son reacciones totalmente diferentes. Por eso el Código de Tránsito sanciona fuertemente la conducción bajo efectos de alucinógenos. Sueño y fatiga. Hemos visto infinidades de veces que dicen que lo mejor para el sueño es una taza de tinto bien fuerte y si no una, entonces 2 o 3. Los conductores de buses llevan termos gigantes a su lado para ir conduciendo y ir bebiendo tinto. Lo recomendable para el sueño es dormir. No hay otra solución para eso. La fatiga. La fatiga sencillamente es un agotamiento de nuestro cuerpo. Es incluso un adormecimiento de ciertas partes de nuestro cuerpo. La recomendación, cuando vayan a conducir constantemente por una vía nacional, ¿sí? Que vayan de un lugar a otro, deténganse cada 2 horas. Estírense, bájense, hagan pausas activas, muévanse, hagan movimientos del cuello, de la cara, de los hombros, bajen, suban las piernas, ¿sí? Todo hay que moverlo. Si estamos mucho tiempo en un mismo sitio, comienza nuestro cuerpo a aletargarse en sus respuestas. Además que hay un proceso circulatorio que no se está llevando bien a cabo. Entonces podemos generar coágulos en nuestro cuerpo que puedan viajar. Importantísimo generar movimiento. Por eso cada 2 horas, insisto, pausas activas, se estiran, agüita en la cara, ¿sí? Se vuelven a montar y continúan. Factor humano, alcohol. Ya sabemos que la gasolina y el alcohol no se mezclan. Eso lo sabemos harto. 1000 campañas de publicidad, montones de noticias de personas que se han accidentado y han fallecido o han causado la muerte de otras personas. No voy a repetir eso. Sin embargo, sí les dejo en claro que a veces nos duele mucho el bolsillo. Y las sanciones por alcoholemia son importantísimas. Desde el grado 1 de alcoholemia, vayan al Código de Tránsito y los buscan. Hay 3 grados y hay posibilidades de repitencia. Desde el grado 1 de alcoholemia, la multa es realtísima. Son 2 millones y de multa. Es la suspensión de la licencia por 1 año. Es el carro en patio durante un día y son 20 horas de servicio comunitario. Si el vehículo es de uso particular, si es de uso público, se duplica todo. Es decir, casi 5 millones de multa. Estamos hablando de 40 horas de servicio comunitario, 2 días el vehículo en patio y 2 años la licencia suspendida. Entonces, tengamos precaución. Si va a consumir licor, no maneje. Conductor elegido,
llame un taxi, pero no conduzca alicorado. No solo es su vida, es la de otros. Y recuerden que cuando usted está conduciendo, prácticamente todos los accidentes causan lesiones y eso pasa a fiscalía. Estamos hablando entonces de casos penales, casos que conllevan cárcel. Entonces, muy pendientes, porque la conducción nos va a generar sanciones. Factor humano, distracciones. Somos distraídos por naturaleza. Es que somos seres humanos, queremos hacer 1000 cosas a la vez. Entonces, ay, miren, promoción. ¿Qué era eso? ¿Sí? Las vallas publicitarias a veces son llamativas y vamos conduciendo y las miramos y las leemos. Eso causa accidentes. ¿Sí? Obviamente, otro elemento distractorio es el celular. Responder un mensaje, es decir, yo voy a 60 kilómetros por hora. Me llega un mensaje y yo hago esto. Ya no estoy viendo la vía. Rapidito, ¿quién me escribió? Hice esto. A 60 kilómetros por hora, 3 segundos equivalen a 55 metros, es decir, más de media cuadra. ¿Qué pudo haber pasado en esa media cuadra? Se salió un perrito, un niño se le escapó la pelota y salió a buscarla. Entonces no voy a tener reacción, no voy a ver, no se distraiga conduciendo. Recuerde que hay factores. Jessy, hay que limpiar la baranda y todo lo que tocaron. Factores legales que nos dicen cuál es la velocidad máxima permitida en diferentes zonas. ¿Cuál es la velocidad máxima permitida en zonas residenciales, hospitalarias, ancianatos? 30 kilómetros por hora. 30. Yo sé que 30 no es mucho. 30 es muy poco. Pero es una velocidad que nos va a permitir a nosotros reaccionar ante la aparición inmediata de algo. Es que un niño cruzó repentinamente. Sí, si está en una zona residencial, baje la velocidad porque si ese niño se aparece, así esté cruzando fuera del andén, usted tiene que frenar. Ah, no, pero es que él, de la cebra. Es que él no cruzó por la cebra, yo me lo llevé por delante y yo no lo pago. No. Todos los peatones tienen relación en las vías y nosotros como conductores tenemos que reaccionar adecuadamente. En rutas urbanas, la velocidad máxima va a ser de 60 kilómetros por hora y en algunos casos pueden ir un poquito más por encima. ¿Sí? Importante. En vías nacionales y departamentales podría permitirse una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora. Podría permitirse. Les recalco esto. Vehículos de uso público nunca pueden ir a más de 60 kilómetros por hora en zonas urbanas. Así afuera diga la señal grandota 80, 70. Un vehículo público no puede ir a más de 60. Y así en la autopista diga que usted puede ir a 100, ningún vehículo de un servicio público puede ir a más de 80 kilómetros por hora. ¿Listo? Eso está establecido en el Código de Tránsito. No es algo que sencillamente nos inventamos, que queremos que funcione de esta manera. ¿Qué tipo de accidentes hay? Bueno, ya vimos qué causan los accidentes, quiénes causan los accidentes. El 90% de los accidentes, insisto, son causados por el hombre, por el ser humano, por una falla en sus decisiones. Y se puede estrellar de diferentes maneras. Se puede estrellar de frente. Un choque frontal, es decir, dos vehículos encontrándose de frente, o un vehículo encontrándose de frente contra otro objeto fijo, va a generar fuerzas importantísimas. Les comento, un choque frontal entre dos vehículos suma sus velocidades. Es decir, si este vehículo va a 40 y este vehículo va a 40, el choque fue a 80. Y todos los accidentes superiores a 80 kilómetros por hora se caracterizan como mortales. Equivalen a caerse de un edificio desde un piso 9, más o menos. La fuerza que genera sobre un cuerpo un choque frontal a más de 80 kilómetros por hora o 80 kilómetros por hora equivale a caerse desde un piso 9 de un edificio. No hay posibilidad de sobrevivir, prácticamente. Para evitar lo que tenemos que hacer,
pues estar atento al tráfico que viene de frente. Eso quiere decir que yo debo estar mirando siempre a la distancia. Mirar siempre a la distancia, no mirar aquí, no mirar allá. Más de 100 metros debe estar mi vista. Si yo estoy atento al tránsito que viene de frente y veo que un vehículo invade mi carril, yo disminuyo la velocidad y me arrimo a la derecha. Nunca hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque si él se durmió y él se da cuenta, él va a retomar su carril. Y si yo giré a la izquierda, me lo voy a encontrar de frente. Si se durmió y se terminó de meter a la derecha y yo giré a la izquierda, pues me voy a encontrar al otro vehículo que venga detrás de él. Entonces, nunca invadan el carril izquierdo, siempre a la derecha. Si a la derecha tengo un barranco, entonces trate de frenar, trate de disminuir al máximo la velocidad. Si no le quedó de otra, póngase, gire fuertemente el timón para que el choque sea lateral, nunca frontal. Trate siempre de circular por el carril derecho. Es mucho más fácil circular desde el carril derecho que ir en el carril izquierdo y recuperarse. Respete siempre la velocidad. Si usted quiere ir por una autopista muy lento, no vaya por el carril izquierdo. Manténgase en el carril derecho. Si tenemos 2 o 3 vías, siempre la derecha va a ser la más lenta, la del medio la más rápida y la de la izquierda para adelantar o la mucho más rápida. Adelante con precaución. ¿Sí? Adelante siempre donde sea permitido, donde haya línea discontinua. No adelante nunca en curvas. No adelante donde haya línea continua. No adelante en túneles. No adelante en puentes. Siempre haga la maniobra adecuada en el lugar adecuado, basándose en la señalización existente. Un choque por alcance. ¿Cómo es un choque por alcance? El choque cuando ya estamos detenidos y el otro nos alcanza o nos colisiona por la parte posterior de nuestro vehículo. No es tan mortal, pero sí genera lesiones importantes. Si no estamos bien sentados, si no estamos bien sujetos, importantísimo el uso del cinturón de seguridad en todo momento. Les aclaro y hago este énfasis aquí, este paréntesis. Siempre, en todo momento, conductores de automóviles deben ponerse su cinturón y velar porque los pasajeros, adelante y atrás, usen el cinturón de seguridad. Así usted vaya de su casa a la esquina a comprar pan. El cinturón de seguridad no es para viajes. El cinturón de seguridad es para usarlo. Siempre, en todo momento. ¿Listo? Entonces, no es una opción, es obligatorio. Es obligatorio porque nos salva y es obligatorio porque además genera comparendo. Y el comparendo va al conductor, no al que no tiene el cinturón puesto. ¿Listo? Entonces, si no estamos bien sentados con nuestro cinturón puesto y si el apoyacabezas no está bien nivelado y tengo un choque por alcance, mi cuello puede generar lo que llamamos el latigazo cervical. Entonces, para evitar el latigazo cervical, vamos a sentarnos de la mejor manera. El asiento no va a estar nunca recto, va a estar un poquito inclinado hacia atrás, 110 grados. El apoyacabezas siempre va a estar acá, a la altura superior de la cabeza. Cinturón de seguridad. Un choque por alcance, vamos a mantener nuestra posición. Para evitarlo, ¿cómo hacemos para evitar un accidente por detrás, un accidente por alcance? Primero, mantener la distancia entre los vehículos. Les pudiera preguntar acá y ustedes me van a responder 300 medidas diferentes. ¿Cuál es la distancia ideal para mantenerse entre un vehículo y otro? Extrañamente, y le voy a decir algo que va en contra de lo que dice el Código de Tránsito. El Código de Tránsito nos dice a tal velocidad tantos metros, a tal velocidad tantos metros, a tal velocidad tantos metros. ¿Cómo calculo yo un metro a ojo? Imposible, a menos que tenga un láser. Lo que sí puedo calcular a ojo es tiempo. Entonces, la distancia ideal entre un vehículo y otro va a ser de 2 segundos. ¿Cómo así? Bueno, el vehículo adelante se va a mover. Yo voy a mirar, como ya les he dicho, van a mirar siempre hacia adelante, siempre hacia 100 metros, 200 metros hacia adelante. Y ustedes ubican un punto fijo. ¿Sí? Van a ver una valla publicitaria, van a ver un árbol. Ese árbol va a estar fijo. Cuando el vehículo de adelante pasa la parte posterior del vehículo, vamos a poner acá la valla publicitaria y va a pasar el vehículo. ¿Sí? Cuando
la parte posterior del vehículo pasa por la valla publicitaria, por el árbol, por el objeto fijo que ustedes vieron, ustedes comienzan a contar 1101, 1102, ¿sí? Entonces, pasa el vehículo. 1101, 1102, 1100. La punta de su vehículo debe estar llegando en 2 segundos a ese mismo elemento, ¿sí? Carretera seca. 2 segundos mínimos de diferencia. Pueden ser 3. Carretera mojada o baja visibilidad, 3 segundos o más. Mientras más distancia yo tenga de ese vehículo, mejor. ¿Cuál es la razón? Mi ojo va a ver, el cerebro reacciona, le va a dar una orden al pie, quítate del acelerador, ponte en el freno, y yo me voy a consumir allí más o menos en esa reacción, que se llama distancia de reacción, más o menos 3/4 de un segundo o 1 segundo. Entonces, de esa manera, yo voy a tener la maniobra de aplicar el freno o pisar el freno en el vehículo, comenzar a detenerme. Como la llanta no se detiene de una vez, voy a ir desplazando. Más o menos 1 segundo pensando, más o menos 1 segundo frenando. Por eso es importante tener por lo mínimo 2 segundos. Si usted deja 3, jamás va a llegar a tener un choque por alcance. Entonces, importantísimo utilizar las señales lumínicas, es decir, que todas las luces funcionen, porque si usted pisa el freno, la luz de atrás se enciende y el otro conductor sabe que usted frenó. Si usted va a hacer un giro, puso el direccional y se prendieron. Si usted va a echar reversa, se prenden unas lucecitas blancas atrás que le indican al vehículo de atrás que usted está echando reversa. De esa manera tampoco usted va a tener un accidente por alcance. Mantengo la distancia y siempre voy a aplicar el freno pausadamente. ¿Cómo evito un choque en intersección? Respetando la normativa de tránsito. No saltándome la luz roja del semáforo. No evitando hacer un pare. Indicando siempre la intención de giro. No es que, ay, voy a girar aquí. Y cuando giro, el otro me encuentra. Siempre que vaya a hacer un giro, debo observar y debo anunciar los giros por lo menos con 30 metros de anticipación. Obviamente también debo reducir la velocidad para que el otro vehículo pueda entender que yo voy a hacer una maniobra de adelantamiento, o perdón, de cruce. De esta manera entonces yo voy a limitar, voy a reducir la capacidad de colisiones. Manejar a la defensiva son técnicas que yo poco a poco voy a ir introduciendo en mi mente, que yo poco a poco voy a ir practicando y que yo poco a poco voy a ir enseñando incluso al resto de los conductores. Si yo no discuto, si yo soy consciente, si yo soy calmado en las vías, voy a tener menos accidentalidad, voy a disminuir las pérdidas, incluso voy a ser una persona más útil tanto para mi sociedad como para mi familia y para la empresa para la que trabajo. De esta manera, yo espero que ustedes hayan cumplido el objetivo, que hayamos cumplido el objetivo con ustedes, haberles llevado esta capacitación. Evidentemente hay mucho más de qué hablar. Sé que el medio también nos permitiría darles otras opciones. Sin embargo, los invito a que sean ustedes también partícipes de su propio crecimiento, que busquen información, que se actualicen, que no se queden solamente con una versión, es que el instructor Cristian Fuentes me dijo tal cosa. No. Duden siempre de todo lo que les digan y averigüen. Busquen a ver si es verdad y busquen a ver cómo poder ser mejores ciudadanos y cómo ser mejores conductores en la vida. ¿Verdad? Muchísimas gracias y vamos a conducir con muchísima precaución. Que tengan feliz tarde. Cristian, muy amable, muchas gracias de parte del personal que nos dio la capacitación. Le agradecemos mucho por todos los conocimientos que compartió con nosotros. Muy amable, que tenga feliz tarde. Gracias a todos por estar con nosotros y muy amables por este tiempo para todos. Un abrazo, feliz tarde y que descansen todos. Lo mismo, feliz tarde. Hasta luego. Hasta luego.